La protagonista, sumida en una profunda depresión, contemplaba el ocaso cuando su mirada se cruzó con la de unos cerdos que viajaban hacinados en un camión rumbo al matadero. Con cada curva del vehículo, los animales se balanceaban y sus chillidos desgarradores llenaban el aire. Ante esa escena, a la joven de rojo cabello ondulado se le escapó un suspiro de congoja. En ese instante, ignoraba que su propio destino la conduciría hacia una situación aún más desesperada que la de aquellos animales, encerrada entre barras de hierro y convertida en el blanco del odio de una multitud. Tal vez sus lágrimas eran por la compasión hacia los cerdos, o quizás por el villano de la novela, cuya historia le resultaba profundamente patética. Esta es la historia de Hallie, la antagonista de la trama, una joven cuya existencia estaba marcada por la infelicidad y la tristeza. Cuando los aldeanos la vieron ser conducida en una jaula, sus gritos exigían que la villana muriera de una vez o que ardiera para siempre en el infierno. El verdadero horror llegó con los gritos de la multitud, que demandaba la muerte de la chica en el castillo de Marón. El odio se materializó en un huevo lanzado contra su jaula, junto a propuestas macabras para deshacerse de su cuerpo. Encerrada tras los barrotes de hierro, Hallie se preguntaba cómo había llegado a ese punto. Las piedras que la golpeaban le confirmaban una cruda realidad: en este mundo, los fines no justifican los medios. Quien hace el mal, aunque sea por una causa noble, está condenado. Ella había manchado sus manos de sangre para salvar a otros y había pronunciado maldiciones para entronizar a un rey. Siempre cargó con la culpa, solo para terminar siendo la villana de la historia, mientras los alguienes a los que sirvió se convertían en los héroes aclamados. La traicionaron, la aislaron y la condenaron a muerte. Mientras era transportada por caballeros que le ordenaban dejar de fingir demencia, Hallie Marón era tratada como una intocable, la principal criminal del reino. Todos veían a una bruja en aquella joven frágil de cabello rojo y ojos color rubí tras las rejas. Pero la heroína sabía la verdad: una bruja de veras no se inmutaría por esas maldiciones insignificantes. Con una nueva determinación, Hallie agarró los barrotes y, en el momento preciso, atrapó la capa de un caballero para plantarle cara y exigirle que accediera a su deseo. Ante los gritos del joven que exigía ser soltado, Hallie contraatacó con la promesa de una maldición si no la dejaban llorar para entrar en calor. Cansado de la escena, el comandante concedió una capa a la cautiva con la esperanza de acallarla. Arropada en la tela, Hallie apoyó la frente en los barrotes fríos, sumida en pensamientos sobre la dualidad de su suerte. La maravilla de habitar una novela se empañaba por la crudeza de interpretar a una villana con un final sangriento, un rol que consideraba excesivo. Esta villana era, en esencia, un alma frágil que anhelaba ser amada, pero que ocultaba su dolor tras una máscara de fortaleza. Su sufrimiento la llevó a huir, solo para terminar siendo un instrumento en manos ajenas. Los horrores que vivió la transformaron en un ser despiadado y ávido de poder, una figura demoníaca convertida en el azote de los tres reinos. Sin embargo, no era más que un títere de un guión ya escrito. Catalogada como asesina por las desgracias causadas con su magia prohibida, los nobles decidieron confinarla en el castillo de Marón, una fortaleza maldita donde la soledad sería su verdugo. Mientras los reinos exigían su cabeza, la iglesia intervino, advirtiendo que la decapitación era insuficiente para una bruja. El destino elegido fue exiliarla a un desierto mágico donde, respirando el aire viciado, se convertiría en un cadáver sin memoria, un final tortuoso para quienes no podían ser eliminados abiertamente. Con astucia, Hallie interrogó al comandante sobre un pequeño reino que había perdido a su rey, intentando que declarara su inocencia. Él, seguro de estar protegido por la iglesia, desestimó sus palabras. Su siguiente petición, dinero, fue recibida con la misma frialdad. El comandante prohibió rotundamente cualquier diálogo con ella. En ese momento, el carruaje se detuvo en seco. Al mirar afuera, no había castillo a la vista, solo la imponente y furiosa corriente de un río. El paisaje no se parecía en nada a la siniestra descripción del castillo de Marón. Una inquietud se apoderó de Hallie cuando el comandante anunció su llegada. La novela original omitía por completo este episodio, comenzando directamente con su encierro en el castillo de Marón, lo que hacía aquel desvío aún más sospechoso. No se vislumbraba sendero alguno, solo el caótico torrente de un río que rugía al pie del acantilado, una bestia espumosa ansiosa por devorar todo a su paso. Mientras la jaula rodaba hacia el precipicio, el comandante la condenó a que se arrepintiera hasta su último aliento. Al despeñarse por el abismo, un terror paralizante se adueñó de Hallie, consciente de que sus probabilidades de supervivencia eran ínfimas. Se sintió desechada como un objeto inútil, un juguete roto, bajo la fría crueldad de una sentencia mortal. El rugido del río se intensificó, cada vez más cercano. En el instante final, logró aspirar una bocanada de aire antes de precipitarse al vacío, con el viento silbando en sus oídos. Al alzar la mirada,
solo vislumbró sonrisas sádicas y miradas impasibles. El impacto contra las aguas heladas fue brutal. La corriente la arrastró sin piedad, y Hallie luchó con un pánico visceral por emerger. A pesar del caos exterior y la tormenta interna, un destello de esperanza persistía en lo más hondo de su ser. Agonizando por la falta de aire, con un dolor punzante en cada fibra, no comprendía cómo sobreviviría en esta novela, pero su instinto de lucha prevaleció. Sus manos se aferraron con desesperación a unas raíces resbaladizas, decidida a agarrarse a la vida incluso si la muerte la acechaba. Logró sujetarse y vio cómo su jaula desaparecía en la turbulenta espuma. De forma inexplicable, el agua se tornó transparente y la oscuridad se disipó. Antes de que el pánico la consumiera por completo, una mano firme agarró su frágil muñeca y la arrastró hasta la orilla. Temblorosa y confundida, Hallie sintió que una oscuridad ajena se impregnaba en ella. Entonces lo supo, había perdido su maná de forma permanente, su magia se había extinguido. Al recobrar el sentido, su mirada se cruzó con la de una pequeña criatura de cabello verde, visiblemente indignada porque ella se aferraba a su cabellera. El ser, que se presentó como un dríade, le preguntó atónito cómo había logrado sobrevivir y purificar el lago envenenado donde él agonizaba. Hallie, desconcertada por la extraña aparición, no comprendía sus palabras, pero una certeza prevalecía: estaba viva. Había absorbido sin querer la magia corrupta del lago, curándolo y salvando al pequeño mago. Decidida, Hallie le propuso un trato, ya que le había salvado la vida, que él la guiara a cambio hasta el castillo de Marón. El dríade accedió, advirtiéndole que el camino atravesaba tierras contaminadas y una escarpada topografía sin senderos. Sin embargo, mientras hablaba, una debilidad extrema venció a Hallie y cayó en un sueño profundo. El ambiente se tiñó de una extrañeza palpable. De pronto, una criatura diminuta de ojos rojos incandescentes emergió frente a ellos, paralizando al dríade con su gruñido siniestro que resonó en la espesura. Con horror, el pequeño ser advirtió que el suelo estaba plagado de cadáveres y que más monstruos surgían de las sombras. La bestia se abalanzó sobre él, y el dríade cerró los ojos desesperado, lamentando que su recién encontrada purificación culminara en una muerte tan absurda. Sin embargo, en el instante en que la criatura tocó a Hallie, quien yacía inconsciente, una transformación milagrosa ocurrió: el ser maligno se metamorfoseó en un inofensivo conejo blanco. Al contacto con su cuerpo, la monstruosidad había sido purificada. El ahora dócil animal la observaba perplejo, sin comprender la naturaleza de la joven que poseía un don tan extraordinario. Al despertar, Hallie descubrió que había transformado inconscientemente a la bestia. El dríade, cuya lealtad ahora era inquebrantable tras vislumbrar su poder, comprendió que su supervivencia dependía de permanecer junto a ella. Mientras tanto, Hallie notó algo aún más asombroso: en el lugar donde había reposado, brotaba hierba fresca y fragante, y la propia presencia del dríade parecía haberse beneficiado de una purificación adicional. Experimentando con su nuevo don, Hallie tocó un árbol mustio y, al instante, este revivió. Comprendió entonces que su cuerpo absorbía y neutralizaba las maldiciones al contacto, un poder que la llenó de euforia. El dríade, atónito, dedujo que ella no era una simple mortal, sino alguien con una magia sin precedentes. Al confesar Hallie que era una criminal famosa que huía de una sentencia de muerte, el dríade intuyó que se encontraba ante la villana de la leyenda, pero ahora atrapada en un cuerpo con el poder de redimir la tierra corrompida. Decidida a reescribir su destino, Hallie se negó a aceptar el final trágico que el guión original le deparaba. En lugar de esconderse, eligió adentrarse con su nuevo compañero en el corazón de la zona infectada, no para vivir con lujo, sino con propósito. Al tocar una flor seca y verla florecer al instante, supo que su misión era sanar ese mundo. Aunque el dríade le advirtió sobre el agotamiento de sus fuerzas, ambos comprendieron que pasar la noche en el bosque era una locura. Decidieron dirigirse primero al castillo de Marón para establecerse y planificar la restauración. Tras una travesía agotadora a través del bosque aciago, sus pies finalmente pisaron un camino empedrado. Habían llegado a su nuevo hogar, el temido y decadente castillo de Marón. Un sentimiento de alivio y triunfo inundó a Hallie al alcanzar el castillo antes del ocaso, evitando por poco la perspectiva de pernoctar en la inquietante espesura del bosque. Su compañero, el dríade, parecía ansioso por traspasar el umbral, como si la atmósfera exterior le resultara físicamente repulsiva. Al empujar con cautela los pesados portones, su entrada fue interrumpida por un residente inesperado, una mandrágora de estatura considerable que irrumpió en el vestíbulo emitiendo chillidos estridentes. El interior del castillo palpitaba con una concentración de magia tan pura y densa que contrastaba violentamente con la corrupción exterior, lo que explicaba la actitud tanto alterada como fascinada del dríade. En ese instante, Hallie intuyó que aquella fortaleza decrépita se transformaría en su santuario.
Se propuso, con una determinación férrea, no solo limpiar el castillo de Marón, sino convertirlo en un hogar digno para su exilio voluntario. Un año después, su visión era una realidad tangible. Donde antes solo había putrefacción, ahora jardines florecientes rodeaban las almenas. Ella y su leal asistente dedicaban sus días a cuidar de los parterres, habiendo logrado incluso cultivar patatas. Hallie había aprendido a enterrar el pasado para no envenenar su presente, comprendía que la amargura era un lujo que no podía permitirse. Mientras regaba con esmero las plantas, una incredulidad jubilosa la embargó al descubrir que los arbustos, bajo su cuidado, habían explotado en una cacofonía de color. Un grito de alegría escapó de sus labios cuando encontró las primeras fresas maduras, cuyo aroma dulce impregnaba el aire. Aquel momento, simple y a la vez profundo, simbolizaba la paz conquistada. Reflexionando, recordó cómo había encontrado al dríade en su camino y cómo, juntos, habían descubierto un talento innato para la agricultura, cultivando un Edén en medio de las ruinas. A veces, la belleza del lugar, con sus mariposas danzantes y la fragancia de la fruta, era tan intensa que dudaba si aún estaba atrapada en una novela o si se había transportado a un idilio pastoral. Esta armonía, sin embargo, ocultaba una transformación física inquietante. La verdadera Hallie poseía una cabellera escarlata tan vibrante como los pétalos de una rosa. Pero a medida que su poder absorbía la contaminación mágica del castillo, su pelo se había ennegrecido progresivamente hasta quedar tan oscuro como el carbón. A menudo se preguntaba, con un dejo de preocupación, si la Hallie original también había subsistido consumiendo magia en lugar de alimento, y si ese mismo proceso era ahora lo que la sostenía y cambiaba a ella. Tras restaurar con esfuerzo el patio y el muro de piedra, Hallie se veía obligada a aventurarse hasta el lindero de la zona corrupta para obtener alimento. No en vano, en su vida pasada, había completado meticulosamente juegos de agricultura móvil, una terquedad que ahora resultaba ser su mayor virtud. Mientras pensaba que sería ideal encontrar a otro elfo que complementara las habilidades agrícolas del dríade con talento para la limpieza y la cocina, un ruido extraño quebró el silencio. Sabía que en aquella propiedad inmensa solo habitaban ella, las plantas infectadas y una legión de muertos vivientes. Un horror se apoderó de ella al notar que un zombi de apariencia aterradora y desconocida la seguía de cerca. «Este es mi territorio». «Aléjate», gritó. Pero la criatura, en un movimiento inesperado, le agarró la mano. La magia purificadora de Hallie comenzó a irradiar de inmediato, pero el no muerto, con un susurro ronco, preguntó por el paradero de Hallie Marón. Su rostro descompuesto se acercó a ella y confesó su intención de asesinar a esa mujer. Sin embargo, sus siguientes palabras fueron desconcertantes, habló de la mujer que destruyó a su familia. En ese instante, Hallie lo reconoció. Estaba frente a Rayard Winter, uno de los protagonistas de la novela, quien la odiaba con toda su alma y estaba destinado a darle muerte. Pero el destino tomó un giro inesperado. Al contacto con su piel, el joven héroe se desplomó inconsciente. Hallie, sorprendida, no pudo abandonarlo a una muerte segura y lo arrastró a través del bosque hasta el castillo, molesta por la ironía de que su propio poder de purificación la hubiera llevado a este encuentro.